Gracias por la compañía este lunes, el primer día de la Semana Santa de este año 2020, 6 de abril. Agradecemos a nuestro compañero Gustavo Olivo, quien se reintegra de nuevo a las actividades periodísticas a través de Acento TV y en el portal acento.com.do. Somos medios hermanos, estamos aquí. Gustavo Olivo se reintegra y nos sentimos muy contentos de que de nuevo esté con nosotros luego de la lamentable pérdida de su madre. Le hemos acompañado todo este tiempo. Gustavo, hemos estado contigo, te hemos tenido siempre muy presente y te agradecemos que retomemos la fuerza, el valor para seguir adelante, porque estos desafíos no Así pueden de es. ninguna manera echarnos, arrodillarnos y definitivamente tumbarnos. En la rueda de prensa de Así ayer es, así del es. ministro de Salud Pública, Gustavo, del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, hubo dos momentos para mí. Un primer momento en donde él actualizó el día anterior, el sábado, no había dado rueda de prensa, pero sí dio la información de que ya iban por 1.745 casos los registros del COVID-19 en República Dominicana y que habían 82 personas fallecidas. Obviamente, estas cifras no eran sino hasta el sábado 4 de abril a las 6 de la tarde. Hay que hacer siempre esa aclaración porque hemos tenido y seguimos teniendo gente que todavía dice que la percepción es que los datos oficiales que ofrece el ministro de Salud Pública no se corresponden con la verdad. Y es que esos datos corresponden siempre a las 6 de la tarde, hay un corte del día anterior. Y un segundo Y además, momento de la rueda de prensa es cuando el es ministro de que Salud Pública. eso va es una información, digamos, de desarrollo continuo. No solo aquí, por ejemplo, Estados Unidos, ya hoy lo más probable es que estemos en 9.000 personas fallecidas. Estaban en 8.600 anoche con el dato oficial, pero probablemente hoy lleguemos a 9.000 en Estados Unidos. Y aquí, seguro que, o si no llegamos a 90, estaremos ya en 85. Ya. El segundo momento es cuando el ministro de Salud responde a una pregunta sobre el tema de la transparencia en las compras públicas. El Que ministro ha de sido un tema Salud candente en los dijo, últimos. bueno, me tocó a mí hacer la pregunta, recuerdo en un primer momento, cuando todavía no se hablaba de ello, sobre cuál era el procedimiento de transparencia o cuáles eran los procedimientos de transparencia que se estaban utilizando y si era publicable todas las compras en el portal del Ministerio de Salud o en el portal Compras Dominicana. Él dijo que todo se estaba haciendo por la transparencia, pero posteriormente surgieron denuncias y él dice ayer que todas esas denuncias son irresponsables, que ellos están hablando, que esta es una situación de emergencia, que ellos son muy serios, que la gente que participa en estos momentos en la compra de los medicamentos es gente igualmente honesta a toda prueba. Todo eso lo dijo y lo dijo un poco airado, un poco fuera de su tradicional temperamento de calma, el ministro de Salud. Nosotros decimos que él está asumiendo una postura equivocada. El país necesita, aún en medio de la tragedia y del COVID-19, transparencia en la administración de los fondos públicos. Y él es un servidor público. Hizo bien el presidente Danilo Medina en crear una comisión de veeduría sobre las compras que se hagan en este estado de emergencia. Tal vez no era Mira, necesario. Sí, sí, yo creo que adelante. sí es necesario siempre. Sí, mira, siempre hay que recordarles a los funcionarios o servidores públicos que ellos no se deben, en esa función, no se deben a su propia persona ni a sus familias, porque ellos no están administrando un patrimonio privado, están administrando un patrimonio colectivo, un patrimonio
de la sociedad, de la población, a través del Estado. Entonces no pueden sentirse mal porque se les pida que den los datos claros, que todo esté transparente, que rindan cuentas. Porque ese no solo es un deber, es una obligación permanente de aquel que ha decidido ser un servidor público. Si usted no está de acuerdo con eso, con que se le exija transparencia, con que se le pidan normas que las respeten, entonces usted debe dejar la vida pública y dedicarse a su negocio privado. Y aún en esos casos, las autoridades fiscales piden incluso a las empresas privadas y a los ciudadanos transparencia respecto a sus obligaciones tributarias. De manera que él no puede enojarse por eso. Se ha dicho, y he escuchado no solo a él, sino al director nacional de salud, Chanel Rosa, y a la directora de compras y contrataciones, defendiendo las compras. Bien, no estamos diciendo de antemano, estamos condenando a nadie, pero sí deben explicar las cosas de manera clara, lo más transparente, porque no debe quedar duda, sobre todo en estos momentos, que ciertamente el gobierno necesita dinero, necesita plata para atender las necesidades de una gran parte de la ciudadanía, no solo en materia de salud, sino con el auxilio en materia económica, ¿verdad? Y hay ciudadanos y empresas que están aportando dinero y se debe manejar con transparencia ese dinero, esos recursos, esos aportes, de manera que el ministro no debe sentirse mal por eso, es lo que tiene que remitir a lo que entiende que se ha hecho y decir, mira, aquí está todo, aquí están los datos, y muy bien que exista esa veeduría, porque hay mucho en juego. Yo creo que el presidente de la República entendió mejor el momento y sabe que las denuncias y los cuestionamientos que se han hecho son cuestionamientos que parten de unos datos en donde se asignaron unas compras en un monto muy alto, 1.578 millones de pesos, por ejemplo, de 2.787 millones de pesos, a una compañía. Y eso, por supuesto, que dejaba algunas dudas. Esa compañía no tenía tradición en adquisición de medicamentos en el exterior, sino que era una compañía de construcción, con muy poca historial la compañía, con unos adquirientes o unos propietarios desconocidos. Comenzaron a hacerse especulaciones que iban directamente hasta la familiaridad con el presidente Danilo Medina. Por eso yo creo que es correcta la decisión de Danilo. Y bueno, esto vamos a pararlo de raíz. Y vamos a crear una comisión integrada por representantes del sector empresarial, representantes de Codopime, representantes de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica. Debió poner a alguien de Transparencia Internacional, de Participación Ciudadana, que es la institución con mayor experiencia. Ya Participación había hecho una conferencia sobre la transparencia en medio del COVID. Una conferencia internacional en donde gente de diferentes países participaron dando opiniones y relatando lo que estaba pasando en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en diferentes países. Y eso, por supuesto, que formaba parte... No es una exigencia exclusiva a la República Dominicana. Es una preocupación internacional. En todo el mundo exista la mayor transparencia. Así es. Y a mí me tocó, porque fui invitado como periodista, a estar en esa conferencia y en esa disertación de los representantes de transparencia en diferentes países. E incluso hice una pregunta que me la respondió Carlos Pimentel, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, sobre cómo se estaban manejando las compras en República Dominicana. De modo que yo creo que esto es importante, qué bueno que se cree esta comisión de transparencia. Creo que no debe procederse, aunque estemos en situación de emergencia, a las compras sin que los miembros de esa comisión, como ha decretado el presidente de la República, observen, pidan todos los datos y reciban respuestas adecuadas. Gustavo, vamos a hacer una pausa.
Gustavo, el Congreso Nacional se reúne hoy, creo que es el Senado de la República, por donde entró la propuesta de extensión de la autorización de emergencia nacional hecha por el presidente de la República al Congreso. El Senado de la República va a conocer sobre esta extensión y ya hay una postura del Partido Revolucionario Moderno diciendo que esto no debe pasar del 30 de abril, del 30 de este mes. Y en ese mismo sentido hay otras propuestas de líderes políticos, de candidatos presidenciales, un caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Participación Ciudadana, Alianza País, que han hablado de, sí, estamos de acuerdo, posponer las elecciones. La Concertación Democrática hizo igualmente un documento que ya está circulando sobre este tema, en donde plantea, y creo que hay bastante coincidencia, algunos plantean, como el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas, y de Derecho también, que están planteando que las elecciones se realicen el 21 de junio. Hay quienes dicen que es el 12 de julio la posibilidad de que se realicen las elecciones. El doctor Leonel Fernández está planteando que se haga a través de una disposición de la Junta Central Electoral, como ya ocurrió en el pasado con las elecciones municipales, y que esto no requiera tocar la Constitución de la República. Sobre esto, bueno, Gustavo, son muchas las ideas. Sí. Adelante. No, te quería decir que lo primero es respecto a la posición del PRM de que pase la situación de la noticia del 30 de abril. Saber por qué el PRM tiene que esa fecha límite, porque no sé, es difícil saber desde aquí, viendo a los próximos 30 días, un poco más, un poco menos, si se podrá levantar la situación de emergencia en ese momento y ponerle fin. Eso, no sé, es difícil uno aventurarse así hasta tal fecha la emergencia. Eso por un lado. Hay que... No, mira, Gustavo, ellos hicieron un análisis, está publicado hoy como espacio pagado, en donde ellos plantean una serie de factores relacionados con la economía y la sobrevivencia y la capacidad del Estado para poder responder. Yo lo leí, pero me parece que es difícil determinar cuál es la fecha exacta para ponerle punto final, porque ¿y si la pandemia se empeora? No lo sabe, tú ves. Aunque ellos tienen fundamentos para eso, en el aspecto sobre todo de la dinámica de la sociedad y la economía, es verdad, pero ¿y si empeora la pandemia? Uno no sabe. Lo otro era que el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, anunció al concluir lo de que se iba con estos días de Semana Santa la gente se traslade de una demarcación a otra, desde las provincias y los municipios hacia la capital, de la capital hacia allá. Eso como que no quedó muy bien explicado, aclarado, porque por un lado se hablaba de que se iba a someter lo de la extensión de la emergencia al Congreso, eso confundió a la gente, además de que la gente se olvida que la Semana Santa comienza el domingo, no sé si empezó ayer, y ya hubo gente en las carreteras que la policía lo detuvo, y la gente estaba muy airada. Vi un señor que iba de aquí a San Pedro de Macorís, porque vive allá y trabaja acá, no sé. Bueno, el caso es que debió aclararse, porque para el común de la gente, la Semana Santa comienza como del miércoles santo en adelante, que es como que se lo toman en serio, ¿verdad? Con los actos religiosos, el retiro de la gente. Entonces, eso no se aclaró muy bien. Eso debió aclararse mejor, que no se va a permitir. Obviamente hay excepciones para el transporte de la mercadería, los alimentos y esas cosas, ¿verdad? Pero además, Gustavo, hay que tener cuidado. Los derechos ciudadanos, independientemente de que estemos en estado de emergencia, no cesan. Eduardo Jorge Prat explicó ayer que resulta inconstitucional y resulta una violación de derechos que las personas, por moverse en la situación de emergencia, tengan que ser detenidas. Dice que eso es ilegal. Eso es Eduardo Jorge Prat, que es un hombre vinculado al gobierno y que al mismo tiempo es un abogado constitucionalista. Él dice, bueno, esto puede ser
una situación que a mucha gente no le guste, pero yo tengo que decirlo, los ciudadanos tienen derecho a moverse y no pueden impedírselo. Ese es su criterio. Ayer lo conversamos en un tema de filosofía y de debate sobre el manejo del coronavirus y a lo que nos enfrentamos con esta situación, pero entiende que los derechos deben seguir protegiéndose, que no hay una eliminación de los derechos ciudadanos. Esas cosas son muy importantes que se aclaren bien para evitar arbitrariedades. Respecto a las elecciones, yo creo que la comunidad política partidista, sobre todo con la Junta, debe ponerse de acuerdo, los actores del sistema, y establecer una fecha. Y estoy conteste con el expresidente Fernández en que no sería necesaria una reforma constitucional, porque aquí se pospuso una elección cuando tuvo que ser anulada la del 16 de febrero y se celebró después el 15 de marzo. Entonces, la Junta, de común acuerdo con los actores, pueden establecer una fecha. Si llega, ya lo hemos dicho otras veces y lo han explicado abogados que saben de estas cosas, si llega la fecha de que el gobierno tiene ya que hacer el paso de mando, eso está establecido en la Carta Magna. Asumiría el presidente de la Suprema, la Asamblea Nacional elige un presidente interino, se va a encargar de que el Estado siga operando y de establecer la de las elecciones y de hacer que todo eso marche como establece la propia Constitución. O sea, no debe haber temores en ese sentido. Todos los que se han referido a este tema, Gustavo, están de acuerdo en que deben celebrarse elecciones antes de agosto. Algunos plantean el mes de junio, otros plantean el mes de julio, pero siempre dando un espacio de espera entre la posibilidad de una primera vuelta y una segunda vuelta, y que el cambio de gobierno ocurra como constitucionalmente está establecido el 16 de agosto. Esa es la idea. Si se puede, excelente. Si se puede, excelente, porque yo digo, no sabemos, y nadie lo puede decir. Esta situación especial por la pandemia va a terminar en lo real, no en una situación de emergencia que se ha establecido por el Congreso o que un gobierno ha decretado, sino si cuando digan ya los médicos, que son los que saben, los especialistas de la OMS, de la OPS, que digan ya no hay problema, la gente puede retomar su vida cotidiana normal, ya el virus no va a hacer más daño. Eso solo lo sabrá esa gente cuando haga quizás las mediciones del lugar. Entonces, todavía quizás no podemos decir si se puede en agosto, si se puede en julio. Vamos a ver, hay que seguir observando cómo vienen estos acontecimientos. Así es, debemos hacer una pausa. Nos preocupa, Gustavo, que en los últimos días y muy especialmente este fin de semana que acaba de transcurrir, hemos visto muchos reportes de asaltos, robos, persecución sobre todo en sectores de clase media, de motoristas que persiguen a personas que están llegando de haber hecho una compra del supermercado, o personas que están caminando en la calle para que sus perros hagan sus necesidades, los asaltan, le quitan todo lo que tiene encima, los golpean, actúan de manera irresponsable, porque en realidad se hacen pasar por guardianes, por policías, por deliveries, por distribuidores de algunas compañías, se ponen un cajón de eso de la parte de atrás y lo que están haciendo es robando. Y realmente esto es un elemento mayor de riesgo para las personas. Hay muchos casos de personas mayores que no tienen ningún apoyo, que están viviendo solos y solas en sus casas y que tienen que moverse para ir al supermercado, para hacer a compra de productos que necesitan. La Policía Nacional debía hacer un esfuerzo para aumentar el patrullaje, aún en aquellos sectores en donde aparentemente la situación no es tan riesgosa como la que puede ser que se produzca en los barrios populares.
No, eso está ocurriendo, Fausto. Ha habido ya muchas denuncias. En estos días hubo un cambio de un transporte público. Yo no recuerdo exactamente dónde fue, si fue San Pedro Macorís. Bueno, se montaron e intentaron asaltar todo lo que estaba ahí. Parece que hubo un forcejeo y el chofer chocó y eso hizo incluso que se vieran y él y eso fue. Y ha ocurrido en varios lugares, tanto en la capital como en provincia, de que aprovechando que las calles más o menos están solas y hay gente que de alguna manera tiene que trasladarse. En estos días vi que asaltaron un infeliz que andaba en un triciclo, con los pocos que había vendido se lo quitaron 2 tigres en un motor. Entonces, esa parte hay que cuidarla. No es posible, y colmado también, que están casi solitarios, aparecen estos antisociales, vienen de pronto y los asaltan. Porque en estos tiempos, quien trabaja todavía es porque tiene una suma necesidad, como esa gente que son chiriperos, o porque es su trabajo, es un servicio vital, como es quien vende alimentos, un colmado, un pequeño mercadito. Entonces es una barbaridad que haya unos desalmados que vengan y aprovechen esta situación de crisis para cometer este tipo de delitos. Y lo que tú dices, ciertamente mucha gente que está sola, o en su casa o en un apartamento, los antisociales se aprovechan, observan. La gente debe tratar de reforzar las medidas de seguridad propia, las que puede, y las autoridades, que son las que tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad ciudadana, pues yo creo que sí, que se puede reforzar el patrullaje. Así como ellos están tratando de impedir que la gente a ciertas horas ya esté en la calle, pues deberían hacer sus rondas para evitar que estos antisociales cometan estos delitos. Mira, ya hay, Gustavo, mucha tensión y mucho temor con el tema de la salud y el COVID-19, y el tema de las dificultades económicas, cómo se va a sobrevivir después de todo esto. Para que encima de ello, si usted sale a la calle en un momento en el que puede hacerlo porque ya no es el momento del toque de queda, los delincuentes, los ladrones, también sean los que estén tratando de aprovecharse para agregar un nuevo elemento de tensión y de preocupación para las familias. Sobre todo una persona que tiene a alguien enfermo, que debe comprar medicamentos. Cuando van a la farmacia a comprar los medicamentos, porque la gente tiene que, independientemente de la cuarentena, seguir usando sus medicamentos. Si usted es diabético, hipertenso, tiene no, una afección, peor, lo que fuera, claro. ¿entiende? Tiene que salir a buscar y a comprar los medicamentos. Entonces resulta que usted compra los medicamentos y vienen unos asaltantes y le roban. Es decir, esta es una Sí, situación que barbaridad. requiere una barbaridad, que requiere la atención de las autoridades policiales que patrullen un poco más, que hagan un trabajo de protección y hasta de prevención, porque pueden hacer investigación sobre quiénes son los que se están moviendo en determinados sectores. Yo por lo menos puedo decir que en la zona de Bellavista he visto a 4 motoristas que andan prácticamente, son los mismos en todas las calles, que andan buscando, depredando y cometiendo actos delincuenciales. La policía puede perseguirlos, hay videos. En esa zona hace mucho que se había denunciado eso, Fausto. No, sabemos que se hacen por mensajeros, son asuntos, se ponen una camisa azul, un casco y abordan a la gente de que tienen uno de ellos y los asaltan. Así es. Gustavo, vamos a despedirnos con un reporte que tiene nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago. Adelante, Máximo. Gracias. El profesor José Izquierdo se ha ido recuperando de la infección del coronavirus. Las informaciones que han llegado hasta nosotros es de que se encuentra muy bien en relación a cómo inició todo este proceso. Próximamente estaría en la lista de los recuperados de esta enfermedad. El exalcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, está siendo atendido en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el Homs.
Sus colaboradores han informado que lo que tiene es una neumonía. De todas maneras, se ha hecho la prueba del coronavirus que se entregarían este lunes para descartar cualquier situación. Ha sido alentadora la información de que Santiago, en el reporte último del Ministerio de Salud, solo se incrementó un caso, el coronavirus, y no se registraron fallecimientos en ese último informe. Santiago tiene 193 casos de coronavirus con 6 fallecidos. El Partido Revolucionario Moderno ha traído hasta el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago donaciones de indumentaria que se utilizarían en todo este proceso, sobre todo para evitar las infecciones del cuerpo médico y de otros pacientes. Estos equipos también serían llevados a otros hospitales de Santiago, aunque se han escuchado voces de que no han llegado a los hospitales periféricos, pero uno espera que irán llegando según se agote el protocolo. El hospedaje Yaque sigue funcionando de manera tímida, pero funcionando. No ha habido forma de que la gente se detenga porque la gente necesita comprar. Lo que sí ha logrado la alcaldía es que los vendedores se reorganicen, que mantengan sus áreas totalmente limpias. Eso sí se ha logrado. Jaime Tomás, productor del programa de radio y televisión, también es el presidente de la Junta Electoral de Santiago, está llamando a las autoridades a procurar la descentralización, que se centren en Santiago, que hagan planes específicamente para las provincias, para combatir el coronavirus que en esta provincia y otras del Cibao ha ido en avance. La ciudad se mantiene en calma, tránsito totalmente disminuido, aunque en algunos barrios usted se encuentra con grupos de jóvenes en las esquinas sin ningún tipo de protección, o lo ve en grupo corriendo en motocicletas, también sin protección, aprovechando esto como si fuera un tipo de asueto, un tipo de vacaciones. Pero en sentido general, Santiago se mantiene totalmente en tranquilidad.